Muy buenas tardes, bienvenidos, aunque sea a este desastre que estamos haciendo con el mundo. Esta podría ser una fotografía de un lugar del planeta, pues sepa que esto ocurre en todo el planeta, que tenemos en estos momentos entre 19 y 23 millones de toneladas de plásticos lanzados al mar. Es una cosa insoportable lo que está ocurriendo. En el año 2050, si no tiráramos un solo vasito más de plástico al mar, igual por lo que ya hay, se duplicaría. Pero de aquí al 2050, en realidad de aquí al 2040, la producción de elementos plásticos se va a duplicar en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con los mares? ¿Qué está ocurriendo? Se convierten en microplásticos muy pequeñitos, del tamaño de un micrón. Un micrón viene a ser un milésimo de milímetro. De ese tamaño son, cuando se van degradando, las 23 billones de toneladas que tenemos en estos momentos en el mar. Es un auténtico disparate. Y aquí se está luchando muchísimo por parte de la organización del Fondo Mundial para la Naturaleza. Esto es algo que vamos a desarrollar más adelante en nuestro programa. ¿Cómo te va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Acaba de finalizar la reunión aquí en Olivos por parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. 4 horas y media duró este encuentro que tuvo como presencia estelar la del expresidente Mauricio Macri, que dicho sea de paso fue el último en llegar y el primero en irse. Hace apenas un ratito, esquivando, eludiendo a la prensa para no tener ningún tipo de contacto con el periodismo que está apostado aquí desde muy temprano. Una reunión que se armó, Víctor Hugo, para delinear algunas cuestiones, fundamentalmente la comunicación dentro de un espacio heterogéneo, hoy por hoy, que es Juntos por el Cambio, como así también el hecho de cuál va a ser la posición de manera conjunta que va a tener la oposición, o por lo menos esta parte de la oposición, de cara al acuerdo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En breve está previsto que hablen algunos representantes, como el caso de Pichetto, también Gerardo Morales, Patricia Bullrich. Van a estar dialogando con la prensa para dar cuenta de lo que fue esta reunión y el resultado de la misma. Como no puede ser de otra manera, impecable relato. Gracias, Claudio, hasta luego. Hay noticias importantes, pero las va a dar el propio presidente de la República a través de esto que ahora mismo ponemos en pantalla. Anunciamos el primer aumento de la movilidad jubilatoria de 2022. Es un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, y alcanza a más de 16 millones de argentinas y argentinos. Todas las jubiladas y jubilados empezarán el año ganándole a la inflación. El anuncio del presidente Alberto Fernández, que ya mismo está comentando Estefanía Pozzo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, y a toda la audiencia. Primero de los 4 aumentos que va a haber en el año de justamente la movilidad. Sabemos que uno es en marzo, otro es en junio, en septiembre y en diciembre son los momentos en los que jubilaciones y pensiones tienen un aumento, que es una fórmula en la que también se calcula el crecimiento económico. El gobierno comparó respecto de la fórmula anterior, es una metodología que siempre que se produce un aumento lo compara, dice que está 2 puntos, un poquito más de 2 puntos por encima de la fórmula anterior y tiene acumulado alrededor de 8 puntos también respecto de la fórmula anterior. Más tarde vamos a repasar algunos datos o algunas definiciones sobre el Fondo Monetario Internacional y las reservas, Víctor Hugo. Pongamos otra vez el tuit del presidente para leer la primera línea que contiene lo más importante: un 12,28% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, algo que alcanza 16 millones de argentinos y argentinas. Sí, 7 millones de jubilados y el resto de asignaciones, 32.630 pesos es la jubilación mínima. Claudio Cardoso, ¿qué está pasando ahora? Habla Ferrar, uno de los representantes, en este caso, de Juntos por el Cambio. En el cual, como balance, es más que positivo. Como ustedes saben, hemos discutido sobre la institucionalidad y nuestras reglas de funcionamiento, pero también principalmente la importancia de la unidad, la coherencia y lo significativo de este año 2022, que es consolidar nuestros bloques parlamentarios, pero a su vez también ponernos a trabajar seriamente
en el acuerdo y en la coherencia programática para ofrecerles a los argentinos una alternativa en el 2023. Como eso también, digamos, intensificar el trabajo este 2022 que tiene que ver con esta institucionalización y no adelantar ningún tipo de escenario con respecto al 2023. Así que la verdad que los 4 presidentes de los partidos, pero también el resto de los integrantes de la mesa, estamos muy satisfechos por la reunión que hemos tenido. Pudimos cumplir cabalmente cada uno de los objetivos y los 3 bloques de trabajo que nos pusimos y que vamos a compartir con ustedes entre Gerardo, Patricia y Miguel Ángel. ¿Qué harán con el acuerdo con el Fondo Monetario? Hemos dado un paso institucional histórico en la historia de lo que fue Cambiemos y Juntos por el Cambio, además de consolidar la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Hemos creado una mesa federal que será compuesta por todos los partidos políticos que están en el Parlamento Nacional, en el bloque de Juntos por el Cambio. Esa mesa va a ser muy representativa de todos los sectores que conforman Juntos por el Cambio en todo el país, sobre todo en el interior de nuestro país, y va a ser convocada en 15 días. Además, hemos trabajado la dimensión programática. Las fundaciones de Juntos por el Cambio trabajarán denodadamente para el programa de Juntos por el Cambio, que será la guía de nuestra propuesta. Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Ferraro y Pichetto, que también está esperando su oportunidad, y un poco lo miraba Ferraro como diciendo cuándo vas a soltar el monólogo en el que se había involucrado el hombre de la coalición cívica. Allí están, después de esta reunión. Todavía naturalmente no podemos pasar en limpio lo más importante que uno espera de la gente del PRO, que es su decisión con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el gusto de presentarles al DOC Darío Villarruel. Víctor Hugo, buenas tardes. Hoy una movida importante en el Consejo de la Magistratura. Miembros de la comisión bicameral que investiga todo lo que tiene que ver con las agencias de información se presentó ante el presidente y pidió el juicio político para 2 jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal. Uno es Pablo Bertuzzi, usted sabe, puesto allí por decreto por Mauricio Macri y que está concursando para quedarse, pero está en el puesto 15, con lo cual es muy difícil que quede. Y el otro es Mariano Llorens, que fue nombrado por Mauricio Macri en el lugar de Eduardo Freyler, ¿se acuerda? Eduardo Freyler fue echado, Mariano Llorens, de muy directa llegada con Daniel Angelici, ocupa esa sala. ¿Y cuál es el motivo? El tema del cuentapropismo. Un fallo impresentable que te lo puede decir cualquier abogado, cualquier estudiante de Derecho, que además se vio expuesto cuando apareció el video, porque el fallo del cuentapropismo fue anterior al video. Cuando se ve el video de la Gestapro, queda muy claro lo que a lo mejor no se podía probar. Allí estuvo Leopoldo Moró, y Leopoldo Moró fundamentó el pedido de juicio político. Estamos muy satisfechos. El presidente del Consejo de la Magistratura nos dijo que de inmediato iba a poner en marcha los mecanismos que tiene previsto este Consejo, se iba a pasar a una comisión el trámite de la denuncia, se va a tramitar y bueno, nosotros estamos a la espera de que se tome una decisión, porque efectivamente este ha sido no una sentencia, un procedimiento judicial de carácter ficcional cuyo único objetivo fue garantizar la impunidad de Macri y de los que fueron responsables en la AFI, y nos parece muy importante que este proceso continúe. Estamos seguros de que se va a llegar a una conclusión, porque son más que evidentes las pruebas que hay acerca de la arbitrariedad de esta decisión de los jueces Llorens y Bertucci, que debieron además haberse excusado. Estos 2 jueces y otros más han formado parte del grupo de jueces y fiscales que el gobierno cooptó para llevar adelante esta tarea de espionaje ilegal y de persecución política. Sin el eslabón judicial no se hubiera dado la puntada final a todas las arbitrariedades que conocemos. ¿Ustedes entienden lo que han hecho Bertuzzi y Llorens? Es inadmisible. Ellos dicen que todos estos espías que funcionaban acorralando las vidas hasta de los propios integrantes del PRO, lo hacían por cuenta propia. Lo hacían porque andaban con ganas de saber cosas de la gente.
Imagine usted el disparate, pero el sustento jurídico que esto puede tener es inadmisible, no lo hay, no existe. Esto es lo que se quiere que paguen. Este prevaricato en el que claramente han entrado, exagero con la palabra, Darío. Es que ese es el delito, prevaricato, dictar fallos contrarios a la ley. Y contrario a la ley tiene que ser decir, no, en un momentito, Araque, Melo y toda esa gente espiaban porque era como un deporte para ellos. Lo hacían por su cuenta, tomaban nota de la vida de la gente y no se lo daban a nadie. Cuando uno ve después que entraban y salían, por ejemplo, de la Casa Rosada, como perico por su casa, dice, ¿qué están diciendo estos jueces? ¿Por qué no tienen el mínimo decoro, la mínima vergüenza? ¿Por qué se exponen además a hacer el hazme reír del mundo jurídico? Porque aun quienes están de su lado saben que esto es un zafarrancho, un verdadero mamarracho. Vamos a escuchar a Rodolfo Tailade. Hoy nos vamos a reunir con consejeros, entre ellos el presidente del Consejo, el doctor Molea, pero también va a haber otros consejeros que nos van a recibir. Básicamente la idea es darle volumen a una decisión institucional que no tiene precedentes, que es que una comisión bicameral del Congreso haya decidido radicar una denuncia por mal desempeño contra los jueces, en este caso Llorens y Bertuzzi. Hay dos razones centrales. Por un lado, todas las maniobras ilegales que hicieron Llorens y Bertuzzi para mantenerse en el expediente, a pesar de todos los elementos que indicaban que se tenían que apartar, ¿no? Y la segunda razón es el sentido que tenía mantenerse, que es sacar el fallo, el famoso fallo de los cuentapropistas, que estamos viendo que 5 o 6 días después de ese fallo aparece De Stefano, que era uno de los que salvó la Cámara por los cuentapropistas, haciendo las cosas que la Cámara dijo que no hacía. Con lo cual hay claramente un fallo que no tiene nada que ver con razones jurídicas, sino que se dirigió a consolidar la estrategia del macrismo. Grave del poder, se animan a cualquier cosa. Pero de verdad, cuando decimos se animan a todo, es absolutamente cierto, porque esto es pasarle por encima hasta el mínimo decoro que como estudiantes deben haber tenido. Cuando soñaban con ser juez, con ser fiscal, con llegar a un lugar importante en el mundo de la justicia, ¿para qué lo querían? ¿Para este servilismo? ¿Para esta traición al mundo del derecho? El drama de la vivienda en el mundo, hay problemas para vivir en las grandes ciudades donde uno ponga la mirada. Ustedes conocen, les hemos contado lo que sucedió en Berlín. Cualquier ciudad que pensemos en estos momentos está como expulsando a la gente de la clase media. La clase media baja le cuesta sostenerse en las ciudades. Por eso cualquier plan que aparezca en el mundo de los alquileres, bienvenido sea, Estefi. Y el que hizo referencia a esto es el secretario de Comercio Interior, porque está llevando adelante reuniones con distintos sectores, tanto de la parte del sector inmobiliario como de los inquilinos, para empezar a buscarle alguna vuelta a la situación en la ciudad de Buenos Aires, que es particularmente compleja, porque está muy difícil el asunto del alquiler. Ayer Feletti en Hagan Algo, aquí en la pantalla de C5N, decía que alrededor del 38% de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires alquilan. Hizo referencia a una posibilidad que podría analizar el gobierno, pero no lo dio como algo ya decidido. Escuchemos y después ampliamos un poquito las definiciones de Feletti. En los países hay regulaciones respecto del costo de la vivienda vacía. En todos los países. En Buenos Aires hay un boom de construcción, hay un boom de renta inmobiliaria que no se puede realizar porque no tiene liquidez. Es decir, si vos tenés pesos, comprás desde el pozo, se construye, probablemente construís a un valor de metro cuadrado $700 y por ahí el valor de venta terminado es 2.000, ahora no lo podés realizar porque nadie viene y te paga los 2.000. Pero a su vez tampoco lo ponen en alquiler, porque el inquilino supuestamente no puede pagar. Bueno, esto hay que resolverlo. Si no estamos en una situación de construcción, viviendas vacías y gente que se hacina. El asunto de las viviendas vacías justamente es una de las posibilidades. Eso fue la pregunta que le hicimos a Feletti anoche. Y dice, bueno, en todo el mundo hay regulaciones respecto de las viviendas vacías, pero no quiso adelantar, no quiso dar por hecho que esto efectivamente va a ser así. Por lo pronto, entonces, lo que sabemos es que puede ser una de las alternativas arriba de la mesa, pero que todo va a depender
del diálogo que se produzca la semana que viene y empiece a acordarse entre los distintos actores del sector. Hablamos de la Gestapo, pero en realidad no voy a hablar yo. Habló María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y no habló con los medios hegemónicos. Habló con Radio 10, en el programa Argenzuela de Jorge Rial. Bueno, hubo preguntas fuertes, claras, contundentes. Vamos a escucharla un poquito y después analizar lo que dice, porque una cosa es salir a hablar y otra cosa es salir a decir cualquier cosa. Pero bueno, escúchelo usted. Primero, yo estoy muy tranquila en términos de que ni convoqué ni participé de esa reunión, ni armé nunca ninguna causa, y estoy a disposición, no solo yo, sino todos mis funcionarios, para que se investigue todo lo que haya que investigar. También quiero decir que esa causa se hace en base a una denuncia de un video grabado ilegalmente, en el que hasta ahora en la causa no se pudo aportar orden judicial. Por la AFI del anterior gobierno, los espías del anterior gobierno, su propio gobierno. Eso va a tener que demostrar, digamos, va a tener y yo quiero que lo investigue la justicia. Yo quiero que se sepa toda la verdad. Pero pero partamos de la base que grabarlo grabó la AFI del macrismo, está claro, el video de esa época. Lo primero que quiero es que se sepa toda la verdad. ¿Quién grabó el video? ¿Por qué se grabó el video? Yo no tengo problema en que la justicia investigue todo lo que tenga que investigar. Ahora, ¿quién grabó el video? Dice ella. Queremos saber quién grabó el video. La capacidad para mentir de María Eugenia Vidal supera todo. Estamos hablando siempre de esta mesa mafiosa de empresarios, funcionarios de María Eugenia Vidal y espías que estaban todos allí programando cómo iban a perjudicar la vida de las personas a las cuales el gobierno de la provincia de Buenos Aires les tenía especialmente ganas de perjudicarlos y de mandarlos presos, cosa que hicieron. Además, esto es una verdadera mafia y la jefa, consecuentemente, tiene que ser aquella que permite la reunión en un banco totalmente referido a su gobierno, donde están los funcionarios de ese gobierno, nada menos que su ministro de Trabajo, que a la vez vivía en contacto con Mauricio Macri, jefe natural con María Eugenia Vidal de toda esta banda, y estaba permanentemente en contacto con los juzgados, donde se evaluaba, entre comillas, la conducta de los sindicalistas a los que ellos querían perjudicar. ¿Cómo se anima a decir hay que ver quién grabó el video? Como le decía nuestro colega Jorge Rial, bueno, si algo se sabe, es quién grabó ese video. Lo grabaron ustedes, se grabó en el tiempo del macrismo, la AFI del macrismo. ¿Qué venís a sentar dudas respecto a cómo se grabó ese video y quién? Si fueron ustedes mismos en las internas lamentables que tienen, pero que por otra parte han permitido conocer, Darío, toda esta verdad. Pero además desviar, porque está bien, vamos a investigar quién lo grabó, pero lo importante es lo que se vio. A ver, por ese video, que averiguaremos quién lo grabó, pero ya sabemos, se vieron... ¿Cómo que averiguaremos quién lo grabó? No, para ella pide que se averigüe quién lo grabó. Y lo grabó la AFI. Y está claro, por eso. Digo que cambia el eje. Ya está, lo grabó la AFI. Y lo que se dice ahí en el video, de eso no dice nada. Que teóricamente perseguían a sindicalistas porque eran delincuentes. Es decir, que ella justifica lo que pasó en el video, pero le preocupa quién lo grabó. Pero simultáneamente, además, no nos olvidemos, en esos mismos días, ella hablaba de los sindicalistas en cuestión, es decir, era todo un operativo. Desde el punto de vista político, ella los condenaba. Y luego estaba la mesa mafiosa que se armaba con gente de ella, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, para ver qué se hacía con toda esa gente. Además le pareció normal, la nota es más larga, el tema de que su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, vaya a ver agentes de la AFI. Dice, ¿qué tiene de malo que un ministro mío vaya a la AFI? Esto tiene de malo, que preparaban grabar esto. Y ella dice que todos sus ministros se presentaron y están a disposición de la justicia. Le informo, María Eugenia Vidal, que no se han presentado. De hecho, usted también se podía haber presentado con un escrito poniéndose a disposición y no se ha presentado. Lo que a mí me preocupa... ¿Villegas se presentó, acaso? No, Villegas no se presentó. Entonces, cuando ella dice, están a la orden de qué? De nada. A la orden de una nota en TN, de una nota en La Nación Más. Tal cual. Estamos a la orden de aclararle al pueblo en nuestros canales de qué se trata. Todo es una gran vergüenza. Todo este comportamiento de María Eugenia Vidal. Bastaría con pensar lo que sucedió con la provincia de Buenos Aires en todo sentido, pero esto ya es el colmo. Ya no es solamente lo que tomó de deuda, lo que arruinó a la provincia de Buenos Aires.
todos los desmanejos que se conocen. Podría haber sido una mala gobernante, pero además tiene este comportamiento mafioso al frente de algo que cuando se lo muestran dice, bueno, quiero ver de qué se trata, quién lo filmó. Además, ¿cuál es el delito ahí? Claro. Estaba en curso el delito. Eso es asociación ilícita. Es un grupo de personas que se reúne para cometer delitos, lo dice claramente el código. No necesita otra cosa, como si ella nunca lo hubiera leído o no tuviese ninguna persona que la pueda informar. Vamos a volver a este tema, pero antes volvemos al presidente de la República, Alberto Fernández. Yo le he dicho a Jimmy cuando asumió como ministro de Educación, mira, tu tarea central es volver a llevar a los chicos al colegio. Nosotros tenemos que hacer del año 2022 el año de la educación. Hacer el año de la educación quiere decir que la normalidad vuelva a existir en los colegios. Y quiere decir volver a llevar a quienes se alejaron del colegio como consecuencia de la pandemia al lugar donde estudiando están forjando su futuro. Me parece que eso no es un esfuerzo que debe hacer solo el gobierno nacional, es este esfuerzo. Debemos hacerlo mancomunadamente. Acá no debe haber diferencias ideológicas, no debe haber diferencias partidarias. Es una obligación de todos nosotros. No vamos a tener una mejor sociedad si nuestros chicos no se educan. El año de la educación le ha llamado el presidente de la República, y esto es creíble porque los antecedentes hasta el 2015 y los inmediatos que hubo aún en tiempos de la pandemia demuestran que hay una real preocupación por la educación. No se trata solamente de proclamarlo y que los hechos desdigan, como sucede con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. A propósito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay un nuevo litigio con el gobierno nacional y tiene que ver con los subsidios al transporte. Estefi. Sí, Víctor Hugo, alrededor de 15.000 millones de pesos es lo que está en disputa. Arrancó con una declaración del secretario de Transporte de la Nación que hacía referencia a la necesidad de que la ciudad de Buenos Aires recupere su autonomía plena, y esto implicaba el traspaso de alrededor de 32 líneas de colectivos que inician y terminan su recorrido en la ciudad de Buenos Aires, un traspaso que comenzó en 2012 con el subte y que nunca se terminó de concretar finalmente el de las líneas de colectivo. A raíz de esta declaración, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires avanzó en una serie de repudios y vamos a escuchar ahora en principio al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que respondía a estas declaraciones del secretario de Transporte de esta forma. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también. Es otro claro avance contra la autonomía. Acá no puede haber, y en esto es clarísima la Constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. Eso es indubitable. Por otro lado, también está avanzando sobre el federalismo. Yo no tengo ninguna duda que en nuestra vocación de reconstruir la Argentina, de salir adelante, tenemos que volver a ser un país federal. Y obviamente esto supone respetar la autonomía de cada uno de los distritos. Y además habla de respetar la autonomía y solamente quiere las ventajas de la autonomía, los derechos de la autonomía, pero no la responsabilidad que esa autonomía conlleva. Cualquiera que ha querido estar informado en la Argentina, eso lo digo con propiedad, podría estar cara a cara con la red y decirle usted es un sinvergüenza y darle los distintos elementos, en algún caso siempre periodísticos, de lo que personalmente se le puede señalar para decirle sí, con mucha claridad. Y esto que está haciendo es propio de ese carácter y de esa persona capaz de deformar cualquier realidad y cualquier verdad. Él dice, lo pagan los ciudadanos. No, lo está pagando el gobierno nacional, una cosa que correspondía al gobierno de la ciudad. ¿Sabe por qué? Hay una demostración. Detrás estaba Grindetti, no le dice Grindetti, no digamos Macri,
que es tan sinvergüenza como todos ellos. Pero Grindetti no le puede decir, Macri también debería hacerlo, ojo, no te lances a esto, porque mirá que la provincia de Buenos Aires se hace cargo del 91% del transporte y solamente el 9%, no sé si tenemos una placa ahí que vamos a utilizar durante la columna con Anabela Sánchez, Julián Capazo y Federico Ferro. Lo que se da en materia de gastos, tanto de la provincia como de la ciudad, es muy sencillo. La ciudad no se hace cargo prácticamente de nada y la provincia de Buenos Aires del 91%. Por eso dice Steffi, y repetilo, hay 14.000 millones de pesos en juego. Lo que pasa es que Rodríguez Larreta necesita mucho dinero. Ya está decidido a traicionar a Macri y a ser candidato a la presidencia donde los números lo favorezcan. Precisa dinero para la campaña. ¿Qué le vienen a él con los pasajeros de la ciudad de Buenos Aires? Con la responsabilidad que tiene frente a esos pasajeros de Buenos Aires. Él necesita la plata y necesita la de la coparticipación, necesita todo, porque necesita comprar mucho periodismo. Necesita estar todas las mañanas. Usted de la radio que ponga, lo va a escuchar a todos los mobileros, haciéndole la gran propaganda. Todo eso es dinero volcado a los medios de comunicación. Vio la cara de los medios de comunicación que lo pueden hacer, pero no nos engañemos. Para eso quiere la plata. Para hacer su campaña, ahora que está decidido a la pelea con Macri, él necesita plata. Macri la tiene porque la hizo de toda la vida y sobre todo cuando estuvo como presidente. Y además Macri se compró su propio medio de comunicación, el diario La Nación Más. Entonces Rodríguez Larreta necesita de ese dinero. ¿Me decís, Darío? No, que obviamente como Macri tiene un canal, Larreta tiene que aportar a otros para que lo cubran. Y un dato, hoy te escuché en una nota en la radio, vos decías, ¿dónde termina todo esto? Le preguntabas a un funcionario. ¿Dónde termina todo esto? ¿Dónde? En la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué se marcha contra la Corte? Para evitar estas cuestiones. Muy suelto de cuerpo, Larreta quiere ir a la Corte, porque sabe que en la Corte tiene el caballo del comisario. Y ahí está la cuestión. Esta es una cuestión de Corte, no es una cuestión política no judiciable. Él dice que se van a reunir. Y cuando se reúnen, ¿qué hace? Larreta no está de acuerdo, patea el tablero y va ¿a dónde? A Talcahuano 550. El que respondió las declaraciones de Larreta es el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y a la vuelta de escuchar las declaraciones hacemos un repaso del costo del boleto de colectivo en algunas ciudades del país. ¿Qué es lo que estamos planteando? La necesidad de sentarnos a dialogar sobre esta cuestión en la que en el año 2019 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires financiaba el 81% del costo de esas 32 líneas y hoy financia el 44%. Claro. A ver, me parece que es razonable que lo discutamos, pero aparte es razonable que lo discutamos porque hay una simetría federal. Me parece que es una discusión necesaria de abordar seriamente y que nos va a llevar un tiempo largo ponernos de acuerdo, si es que nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero de todos modos la discusión hay que darla. No podemos no seguir abordando un tema que genera grandes asimetrías, que no refleja un país federal, que le da privilegios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que el resto del país no tiene. Y vamos a verlo en números a esto que estaba diciendo el ministro de Transporte de la Nación. En el área metropolitana de Buenos Aires el boleto mínimo de colectivo sale 18 pesos. El de subte sale 30, pero para que ustedes tengan referencia. En Mendoza 35, en Salta 41, en Córdoba y Rosario 59,35, en Bariloche 62 pesos y en Bahía Blanca 76. En gran parte de estas ciudades tuvieron aumento este mismo febrero. En este año ya tuvieron aumento en varias de estas ciudades. En la ciudad de Buenos Aires no hay aumento desde 2019, pero me parece que si vamos a hablar de federalismo, los números son más que elocuentes, ¿no? Por cierto, pero sobre todo me va a gustar presentar la columna, si lo tenemos ahora lo podemos ya presentar también. Bueno, la columna, se los voy prometiendo. ¿Cuál es el aporte que se hace en materia de subsidios? Comprobado que sin subsidios los boletos son del costo tremendo que Bahía Blanca 76 pesos. ¿Usted se da cuenta la diferencia asombrosa que se produce en el costo del boleto? Es decir, alguien sube un micro en Bahía Blanca y está pagando
76 pesos contra 18 que cuesta el traslado en lo que llamamos el AMBA. Es realmente muy injusto. Diana Ercolini, el juez federal, no hizo mucha fuerza para pedirle algo de garantía. Antes, el juez Alejo Ramos Padilla, en Dolores, el juez Martín Baba, cuando Gustavo Arribas quería bajar, le decían que no. Y tenía que ir a la Cámara de Mar del Plata que le decía que sí. Un tipo que ha cometido presuntamente todos estos delitos. Tiene 3 procesamientos. Que merezca este trato de la justicia. Y creo que facilita la evaluación que podemos hacer de lo que llamamos justicia, Darío. Tal cual. Y además, que viaja mucho, porque ahora son 2 meses. Obviamente lo que le pidió el juez es que avise cuando vuelva. Lo único que faltaba que le diga, cuando vuelva tráigame chocolate, y si se va a quedar más tiempo avíseme si no quedó mal con la sociedad, porque Julián Ercolini ya está mal con la sociedad. Ercolini tuvo un problema serio que fue la muerte de Bonadío, porque en ese momento Bonadío era el peor, era el símbolo de lo que llamamos la justicia absurda que vive la Argentina, era el que hablaba de la justicia creativa. Derecho penal creativo. Pero ahora, al no estar Bonadío, claramente el símbolo del bochorno de la justicia en la Argentina entre los jueces es Ercolini. Y además, el juzgado 12, que está vacante, obviamente los jueces se van turnando un año. Y ya Ercolini tiene un tiempito. Sin embargo, ayer nos enteramos que la Cámara Federal prorrogó por un año más el juzgado 12. No vaya a ser que vaya otro juez y vea los desastres que hizo Bonadío y le ponga freno en un montón de causas que siguen avanzando. Así que sigue viajando por el mundo Gustavo Arribas, que está procesado por el delito de espionaje. El Fondo Monetario Internacional, a través de su vocero Gary Rice, hizo hoy referencia a cómo va la negociación con la Argentina, algo que claramente tiene a una parte del mundo y por supuesto al gobierno nacional y al resto de las personas que vivimos en la Argentina y con bastante atención, ¿no? Porque en marzo vencen 2.800 millones de dólares y la gran pregunta es, ¿Argentina llega a acordar en ese plazo? Bueno, sobre esto un poco habló el vocero del Fondo Monetario Internacional, hizo referencia a que en breve se está trabajando para llegar a un acuerdo lo más rápido posible. Ahí ven ustedes el textual. Trabajamos para alcanzar un acuerdo definitivo lo más rápido posible con la Argentina, es la definición del vocero del fondo. Hubo un entendimiento en reducir subsidios a la energía y movilizar el financiamiento externo para mejorar la resiliencia. Hubo entendimiento en reducir subsidios, o sea que era un reclamo, esto es lo que duele también del fondo. A mí me gustaría que si tiene que haber un corte de los subsidios, es una decisión del gobierno, lo podría tomar perfectamente, o el gobierno no sabe hacer las cuentas. Pero eso se golpea en el pecho. Este Rice es un bandido histórico del Fondo Monetario Internacional y eso se golpea en el pecho. Con este tipo de declaraciones muestran hasta qué punto el fondo se mete en la negociación. Te mortifican, te clavan las banderillas de cómo ellos son finalmente los que mandan o los que creen mandar. Está claro que la Argentina, a partir de este nuevo acuerdo, va a tener una dependencia total. Son 10 revisiones que va a haber a partir del momento en que se firme y cada una de las revisiones va a estar dependiendo de esa revisión un nuevo desembolso que la Argentina tendría que usar para pagar un vencimiento viejo, criminal, el cronograma de pagos firmado entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri. Y digo criminal no como una metáfora, lo digo como realmente mirando los números, son alrededor de 19.000 millones de dólares en 2022 y otros tanto en 2023. Era realmente imposible que Argentina se comprometa a pagar de esa manera y 10 revisiones va a tener que tener el país. Sí, en cada revisión el Fondo Monetario Internacional va a estar con... ¿Cuánto hay que pagar la semana que viene? 5.000 millones, por ejemplo. Bueno, acá están los 5.000 millones. Si le pasan la mano así como se hace con los billetes, ¿los querés? Tenés que hacer lo que yo te estoy indicando. Este es el dolor que sentimos todos. El dolor que explica por qué Máximo Kirchner dijo... yo no sé si va a votar a favor o en contra Máximo Kirchner o será de los que se abstenga. Pero indudablemente lo que no podía hacer era hablar a favor de algo tan difícil, cuesta muchísimo. Uno puede entenderlo, puede sobrellevarlo, ya hemos hablado de este tema. Pero defenderlo, y es casi imposible. ¿Cómo se va a defender
esta intromisión permanente del Fondo Monetario Internacional en nuestras vidas. Esto es lo que trajo Macri y le sale gratis. El tipo andará tirado en alguna reposera, de vez en cuando habla de política. Hoy le dio un ratito al PRO, fue el último en llegar y el primero en irse, porque si se habla mucho de temas complejos, él se aburre, no entiende qué está pasando aquí, se fue y chao. Por otra parte, él debe entender que con su sola presencia, si la situación económica de la Argentina es negativa, el candidato es él. Si la situación se mantuviera como ahora o mejorara, se piensa en el PRO que el candidato podría ser o Larreta o María Eugenia Vidal, pero si no, es Bullrich o Macri. Y Víctor Hugo, usted lo dice y lo repite, y yo la verdad es que adhiero con usted en esa lectura. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional es de la peor clase de endeudamiento, justamente por esa dependencia, por cómo se abre la soberanía del país a que un organismo internacional defina claramente los destinos de la política económica, que va a estar absolutamente tutelada. Parte de eso el gobierno lo sabe y sabe la gravedad. Por eso hay algo que podría ser interesante, que es que en todo el proceso de debate del acuerdo en el Congreso hay alguna idea del bloque oficial a que vayan responsables del endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri a dar algunas explicaciones. Hay que deslindar responsabilidades, no solo de qué manera se usaron los dólares, sino por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Dinámica muy internacional también en este tramo. Está Matías Morales en línea. Matías, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en cuanto a la pandemia, con el tema barbijos, etcétera, en la ciudad de Nueva York? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Bueno, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, comunicó que ya no se obligará a usar barbijo en lugares cerrados, en algunos por lo menos, como comercios, restaurantes y oficinas, aunque se mantendrá en colegios, hospitales y en el transporte público. Además, ahora la decisión quedará en manos de las ciudades y de las empresas privadas. La medida se había tomado el pasado 10 de diciembre ante la rápida propagación de la variante del coronavirus Omicron, pero ahora la gobernadora destacó que el descenso de contagios y hospitalizaciones hacía posible levantar la orden y destacó que las tendencias eran muy positivas, ya que se pasó de las 13.000 hospitalizaciones hace un mes a las 5.000 actuales, aunque las autoridades sanitarias afirman que el número sigue siendo muy alto porque es el doble que las hospitalizaciones que había en noviembre. Hay un tema, Matías, que quiero plantear, la sindicalización, auspiciada hasta por el propio presidente Biden. Ha ocurrido algo muy extraño en Estados Unidos. 20 millones de personas abandonaron su trabajo, hartos de ganar muy, pero muy mal. Y ahora se está hablando de sindicalizar a los trabajadores, y promotor de esto parece el propio Biden. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, el mandatario norteamericano Joe Biden había creado una comisión especial el pasado abril encargada de realizar recomendaciones para la organización laboral. Y el lunes esta comisión, liderada por la vicepresidenta Kamala Harris, entregó 70 propuestas que facilitarían, entre otras cosas, la creación de sindicatos, sobre todo para los trabajadores públicos. El reporte, además, destaca que cada vez son menos los trabajadores pertenecientes a un sindicato, alrededor del 10% de la fuerza laboral, algo que coincide con el aumento de la concentración de la riqueza en el 10% de la población. Naturalmente, no hay quien luche desde el lugar de la sindicalización. Es muy interesante lo que nos aporta Matías en ese sentido. La inflación es galopante, Matías. ¿Qué se hace para quienes viven en Nueva York? Es toda una sorpresa, porque una de las cosas que quienes alguna ocasión hemos estado por allí es observar que pasan 3 años y un plato de pastas cuesta $30, por ejemplo, en un buen restaurante, y que el viaje desde el aeropuerto hasta el centro cuesta $50, por lo menos en el último precio que recuerdo. De pronto empieza a galopar la inflación de una manera que llama la atención. Es récord, me parece, lo que se está viviendo en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos sigue registrando un aumento de la inflación preocupante, ya que se comunicó que en enero fue del 7,5%, ubicándose por encima de lo esperado y batiendo su propio récord en 40 años, como bien decías. El aumento más radical fue el de la nafta, un 40% en un año,
por lo que Biden dijo que iba a trabajar como un demonio para bajar este precio, aunque también preocupan otros productos, otras cosas. Por ejemplo, la luz subió un 11% y también lo hicieron alimentos como la carne de vaca, el cerdo, el pollo, el pescado, los huevos, la panceta, que también es muy importante en Estados Unidos. Además, el presidente destacó que se esperaba que los precios se estabilizaran en la segunda mitad del año, pero la inflación podría terminar pasándole factura en las elecciones de medio término, cuando se espera que los republicanos recuperen por lo menos la Cámara de Representantes. Bien, muchas gracias, Matías. Gracias a ustedes, hasta pronto. Steffi. De uno de los economistas demócratas que es más crítico al sistema económico tradicional de Estados Unidos. Digo tradicional porque pensamos que Estados Unidos tiene una corriente bastante más ortodoxa en todos los estratos, ¿no? Tanto en el republicanismo como en los demócratas. Robert Reich, que fue secretario de Trabajo de Bill Clinton, hizo una lectura, y esto viene siendo parte de un debate en Estados Unidos, de a qué se debe la inflación. Vamos a verlo. Inflation. Everyone's talking about it, but ignoring one of its biggest causes, corporate concentration. Now, prices are undeniably rising, but everybody's ignoring the deeper structural reason for price increases, the concentration of the American economy into the hands of a few corporate giants with the power to raise prices. Corporations are raising prices even as they rake in record profits. For example, in April 2021, PepsiCo raised prices, blaming higher costs for ingredients, freight, and labor. It then recorded $3 billion in operating profits through September. How did it get away with this without losing customers? Pepsi has only one major competitor, Coca-Cola, which promptly raised its own prices. Coca-Cola recorded $10 billion in revenues in the third quarter of 2021, up 16%. From the previous year. Get the picture? The underlying problem is not inflation, it's corporate power. O sea, el poder corporativo. Lo que pasa acá, cuando uno decimos, qué sé yo, Arcor, Molinos y unos pocos etcétera más, estamos hablando de esa concentración que determina que sean dueños de nuestra vida y que ese poder real sea infinitamente mayor que el poder político. Por eso Feletti da la vida, para hablar metafóricamente, en su pelea por mejorar los precios. Pero del otro lado, casi sin inmutarse, consiguen que los precios aumenten y sus ganancias cada día sean mayores y las corporaciones sean cada vez más fuertes. Si Estados Unidos no puede, ¿qué haríamos nosotros? Salí anoche, no había taxi, no había posibilidades, minutos esperando un taxi en Álvarez Thomas. No es una callecita. Y cuando uno pregunta qué es lo que sucede, es que muchos taxistas pasaron a Uber. Y entonces, eso que hicieron con Uber, que al principio el viaje costaba la tercera parte que un taxi, y uno se embaló y se acostumbró, hacían dumping. Cobraban mucho menos, perdían plata durante un tiempo porque la ganan ahora. Y han cambiado totalmente el mercado, porque tampoco el servicio que dan ese tipo de empresas tiene la repentización de otra época. Uno llama y dice, sí, 10 minutos, 12 minutos. Y la persona que está al lado, porque yo no lo sé pedir, no tengo ni celular, siempre que tengo que recurrir una vez, muy a las cansadas, a uno de ellos, la persona que me lo pide está al lado diciéndome, bien, está a 5 minutos, de repente me dice, no, ahora está a 7. Yo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, juegan con nosotros, tienen mucho poder ese tipo de empresas. Y lo que está sucediendo en Estados Unidos, como dice ahí, tiene que ver con ese mundo de tanto dominio sobre nuestras vidas. De la concentración, ¿no? De hecho, ahí lo contaba Matías, 7,5% la inflación y sobre todo en servicios y combustibles. Bueno, viene muy fuerte la columna. Tenemos muchos temas, por lo menos precisamos tiempo. Hacemos la pausa. Gracias, doctor. ¿No hay reproche hoy? Sí, tengo. Después salgo corriendo para ver. Me faltan 10 minutos siempre de la obra. Es increíble lo que está pasando con el reproche en el Teatro Picadero, todos los jueves. Es maravilloso. No sé qué decir. Gracias. Acá no hay reproches. Gracias, Steffi, también. Muchas gracias, Víctor Hugo. Amigos, la pausa y después la columna. En un mundo cada día más injusto, hay que decir con la comida no, por favor. Con la comida no.
Vamos a empezar nuestra recorrida internacional para ponerle siempre un marco a lo que luego hablamos de la República Argentina, con estos paños de imágenes en los cuales se puede ver algo que compartimos con ustedes hace un tiempito nada más, y es que la gente come huesos, come lo que ustedes están viendo allí. Es una pena muy, pero muy grande la que provoca ver esto, que es una realidad de lo que pasa hoy día. El hambre en Brasil en primera persona. Vamos a verlo en primera persona con esto que ocurre en una zona que se llama Vitória. Pessoal, eu tenho 73 anos. No governo de Dilma e Lula, nós podíamos comer frango, nós podíamos comer carne. Mas agora os velhos estão enfraquecendo tudo. Este miserável desse Bolsonaro aí, ó. Olha a minha situação aqui, ó. Não é só a minha não, sou mais. Nós não podemos comprar carne, mas os açougueiros dão os ossos a gente. Para levar para casa para fazer um caldo para beber. Sai logo desse lugar aí, Satanás, vai pro inferno. E os pobres não podem mais comprar um quilo de carne para se alimentar. Olha aqui, infeliz, olha como é que os pobres estão vivendo, os velhos estão vivendo. Arroa logo daí. Deixa essa cadeira aí para Lula ocupar, para nós voltar a comer a carne novamente. Y mientras tanto, a todo esto, ese miserable, como le dice la señora, que tiene que comprar huesos para sacar un poco de caldo, aunque sea, ese miserable dice tonterías todos los días, a toda hora. Por ejemplo, comparar nazismo con comunismo. Nada más bastaría que recuerde quienes entraron a Berlín, los primeros, durante la Segunda Guerra Mundial, para que no tenga posibilidades de sostener eso, pero es capaz igual de repetirlo. Vamos a la información, en la cual aparece Bolsonaro impulsando la criminalización del comunismo en Brasil, lo que le va quedando. Hablarle a esta mujer, a esta señora de comunismo, hablarle a los que van a buscar los huesos que sobran en la ciudad de Río de Janeiro y en otras grandes ciudades. Comparar nazismo con comunismo, decir cualquier sandez es el estilo. Y mientras tanto, y por suerte como respuesta para la señora que veíamos recién, Lula está cada día más alto en las encuestas. Y si Dios quiere, para Brasil, y bueno también es para América Latina, y pongamos ya la información, Lula ya estaría ganando en la primera vuelta. Esto sí que es muy, pero muy importante. Porque Brasil no escapa a este mundo de hambre, de desencanto y de inflación que tenemos en la actualidad. Brasil tiene una inflación que no se soportaba desde 1990. Pero esto pasa en cualquier lugar en el mundo. Mire lo que dice The Guardian con respecto a la inflación que se está sobrellevando en muchísimos países en estos momentos. El aumento de la inflación mundial, el impacto en el nivel de vida alrededor del mundo, y esto sucede de Pakistán a Estados Unidos, de Australia a Alemania, donde uno ponga la mirada. Vamos a ver este informe sobre la alarma económica que vive el mundo. La presión derivada de los altos precios de la energía hace que la inflación aumente aún más, lo que frena todas las perspectivas de crecimiento de la Unión Europea y la zona euro. Los elevados precios de la energía, los cuellos de botella de la oferta y los efectos de base están actuando con fuerza para hacer subir los precios al consumo. Eso en la Unión Europea. Y Estados Unidos, es decir, estamos hablando de los grandes en materia económica en el mundo, se supone junto a Rusia y a China. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Apretando los bolsillos. Los precios continúan en aumento a niveles que no se veían desde inicios de los 80. Superando las expectativas, la inflación en enero se ubicó en 0.6%, lo que significa un acumulado del 7.5% anual. Los alimentos, especialmente los productos animales, son las compras esenciales donde este incremento récord se siente más. Una de las cosas tremendas que va a pasar en los Estados Unidos a partir de estas noticias es que el fracaso de Biden va a promover otra vez el ascenso de Donald Trump. No importa lo que es Trump, que eso ya lo hemos comentado mil veces, y uno corre el riesgo de ser redundante, porque no hay adjetivo además que sea suficiente, que tenga el rango necesario para calibrar el monstruo que es el King Kong rojo. Porque, por supuesto, todo esto favorece a él. Y mientras tanto, él dice que
todavía que hubo fraude, que por eso no es más el presidente. Miren ustedes cómo son las cosas en los Estados Unidos. Después vienen a darnos clases de democracia por acá, con todo lo que les ha pasado, nada más en el último tiempo. Mike Pence, el vicepresidente, el que lo fuera, contando qué era lo que quería Trump para violar la democracia norteamericana. President Trump is wrong. I had no right to overturn the election. Advirtió que insistir que el vicepresidente puede alterar un resultado electoral puede volverse en un problema para los republicanos en futuras elecciones presidenciales. Sí, pero miren ustedes, mientras tanto, la discusión cómo va. Lo del Capitolio parece ser, no le va a costar demasiado caro a Trump. Y es increíble, porque fue la mejor demostración dentro de los Estados Unidos de la levedad de la democracia que en muchos aspectos tiene hoy los Estados Unidos. Los republicanos definen el ataque al Capitolio como un discurso político legítimo. Imagine usted a lo que se animan, ya no solamente a atacar al Capitolio, sino a defenderlo, que es todavía más grave desde el punto de vista conceptual. Para Nancy Pelosi, que es una de las personalidades más aprobadas internacionalmente en la visión que tenemos de los Estados Unidos, dice lo siguiente. Say this to Republicans all the time. Take back your party from this cult. Take back your party. America needs a strong Republican Party and a strong Democratic Party. The Republicans can run, but they cannot hide from what happened on January 6th to call that legitimate political discourse. 140 law enforcement officers were wounded. Some people died. It was an assault on our Capitol, our Congress, more importantly, assault on our democracy. They can run, but they can't hide. Y así y todo sigue tan campante Trump y los republicanos, con algunas personas que son proclives a provocar gracia con lo que les pasa. Marjorie Taylor se llama esta congresista republicana capaz de decir esta barbaridad. Not only do we have the D.C. jail, which is the D.C. gulag, but now we have Nancy Pelosi's gazpacho police. But now we have Nancy Pelosi's gazpacho police spying on members of Congress, spying on the legislative work that we do, spying on our staff, and spying on American citizens that want to come talk to their representatives. Están encantados por acá con los congresistas republicanos especialmente y están muy satisfechos de vivir como colonia. Ellos sienten que esto es así y si alguien dice lo contrario se enojan muchísimo. Que es un destino al que hay que escapar de nuestra América Latina. Antes de ir al problema de la colonización mental de mucha gente en la Argentina, veamos lo que sucede en México, donde López Obrador, su presidente, habla de lo que pasa con España, la relación con España, que muchas veces tiene un periodismo asociado a lo que son esas empresas que dominan en muchos sectores. Lo que han hecho con Venezuela, por ejemplo, es tremendo. Lo que hacen con cualquier país donde habiendo empresas les pueden jugar un rato en contra, porque nunca es una cosa continuada por otra parte. Esto es lo que dice López Obrador. Vamos a darnos tiempo para respetarnos, y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles, pues tampoco queremos nosotros, porque era mucho. Calderón tenía a Repsol, Iberdrola, cuando empiezan con toda la reforma eléctrica. Pero luego viene OHL y no quiero hablar de los bancos. Nos conviene. Las viejas colonias funcionando como tales y mientras tanto apoyados por el periodismo de guerra frío. De guerra fría, para decirlo más correctamente. Miren ustedes lo que pasa hoy día en la relación del periodismo, el gobierno, el país y los otros países. A partir de lo que dijo Alberto Fernández, estando con Putin, no podemos seguir nosotros dependiendo de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Una declaración que a uno lo eleva
que le hace pensar que alguna vez se va a luchar verdaderamente contra la condición de colonia que tenemos asumido y aceptado, sobre todo en los sectores a los cuales les va bien, que les importa tres pepinos lo que llamamos soberanía, porque están muy cómodos. Para ellos la patria es el mundo financiero con el que se corresponden. Algunos porque ganan muchísimo y otros porque sirven a ese mundo, y dentro de distintas profesiones, como podría ser la del periodismo, entienden que les va también magnífico sirviendo a esos intereses. Hoy se produjo un diálogo en la Casa de Gobierno altamente llamativo. Estaba de un lado la vocera presidencial Gabriela Cerruti y del otro los periodistas. Vamos a ir a una de las primeras incursiones periodísticas que hubo en esta jornada. ¿No le parece que fueron desmedidos los elogios del presidente Fernández tanto a Putin como a Xi Jinping? Desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios. Me parece que si se encontró con el presidente y le pareció muy agradable encontrarse con el presidente Putin, es parte de la diplomacia, también eso. Y en el caso del Partido Comunista, si yo no recuerdo mal, también el presidente Macri en su momento hizo una ofrenda a Mao y visitó la sede del Partido Comunista, que es en realidad lo que uno hace cuando llega a otros países. Me parece que es hora ya de que desde algunos medios dejemos de agitar fantasmas como si estuviéramos viviendo todavía a finales de los años 60 y fuéramos parte de la Guerra Fría. Está muy bien. ¿Qué se le puede reprochar a esta respuesta? Es algo indiscutible. Pero fíjense ustedes que esto es lo que ha movido un sector del periodismo sobre el viaje de Alberto Fernández, tan importante, en miles y miles de millones de dólares, que tendrán que ver prontamente con la economía de la Argentina, en apoyos que son necesarios de grandes potencias. Es bueno estar con todas las grandes potencias y no ser simplemente colonia, como pretenden algunos, sobre todo sectores periodísticos, de una sola de esas grandes potencias del mundo. Le criticaron a Alberto Fernández, como le mostrábamos ayer, que no sabía saludar en chino. Esto es lo que les importó en determinado momento del viaje del presidente. Los papelones de nuestro presidente en China, que no sabe ni hacer el saludo, porque no tiene un asesor que le diga la diferencia entre el saludo tailandés, el chino o el japonés, es parte, me dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, es parte de la falta de rigurosidad, de profesionalismo. Bueno, ante estas cosas hay que mantenerse muy firme con la posibilidad refutadora que es necesario tener porque se va haciendo imprescindible. Hoy nos levantamos con esta tapa del diario La Nación. Más cipayo no se consigue, más bandidos, más entregados y más mentirosos no hay. Mire usted lo que es esta tapa: malestar y preocupación del gobierno de los Estados Unidos por las críticas del presidente de la República. Muy bien, así que Estados Unidos está enojado. ¿Lo dijo Biden? No. ¿Lo dijo el secretario de Estado dando su nombre? No. ¿Quién lo dijo? Bueno, esto es parte del próximo tramo, de la nueva pregunta que hubo en la conferencia de prensa de hoy. Y lo que se conoció en las últimas horas respecto de la posición del Departamento de Estado, de funcionarios estadounidenses que dejaron conocer el desagrado y la incomodidad por los dichos del presidente. ¿Qué funcionario dijo eso? Es en off, pero es una información. Es en off, pero es una información de un alto funcionario del Departamento de Estado. Claro. Es parte del ejercicio periodístico. No, parte del ejercicio periodístico es que los off dan información y que hay que chequearlo con otras dos fuerzas independientes para saber si esto es verdad o no. Está confirmado, por eso está publicado. Que una fuente periodística dé una opinión y que sea tomada como la opinión del Departamento de Estado es toda una novedad en el ejercicio del periodismo. Está confirmado, por eso está publicado, portavoz. Por eso le estoy haciendo la pregunta. Confirmado con dos fuentes independientes, me imagino. Está confirmado la información. Que esta novedad argentina de que una opinión de una persona que no se identifica sea tomada como la opinión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que esto sea la tapa de un diario, es toda una novedad para el ejercicio del periodismo. La verdad es que generalmente cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene que decir algo con respecto a un país, nos enteramos todos. Toda una novedad, dice Gabriela Cerruti, y es muy delicado, porque se trata de algo muy vergonzante, de un auténtico bochorno. Tratar de influir en sus lectores, que son millones, no que compran el diario, pero sí los que entran en la web,
Y los que ven por televisión a la mañana ven ese título y dicen, mirá qué lío con los Estados Unidos, por lo que dijo Alberto Fernández. ¿Cuál es la fuente? Una persona del Departamento de Estado. ¿Cuál es la formalidad de un periodista cuando se mete, de un periodismo, cuando se mete en algo tan hondo como las relaciones nada menos que de Estados Unidos y de la Argentina? ¿Puede ser creíble? Cuando yo revisaba la nota, iba buscando en qué momento decían esto lo dijo fulano de tal del Departamento de Estado, porque si no, cualquier invento está bien y después me siento y digo, bueno, nosotros lo tenemos chequeado y se terminó. Es demasiado grave el tema. Acá necesita que haya una firma. Acá tiene que haber una queja del Departamento de Estado al propio gobierno, tiene que aparecer la embajada diciendo del Departamento de Estado, nos piden que le reprochemos al gobierno. Además, ¿qué le podían reprochar? ¿Qué? ¿Que dijo, dependemos demasiado de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional? ¿Eso es lo grave? ¿O que dice, el país no puede ser satélite de ningún país? ¿No nos provoca satisfacción que eso sea manifestado? ¿O está bien que seamos satélite? Y lo que quieren determinados medios, como el de los Aguirre, como el diario La Nación, es que sí, que seamos satélite, nos va fenómeno. A ellos, que tienen 11 diarios en los Estados Unidos, con el dinero que roban de papel prensa de acá, que triangulan a través de Delaware sus brutales ganancias, para ellos Estados Unidos es el padre. Van a la embajada los 4 de julio, cantan entusiastas el himno de los Estados Unidos, pero para 40 y pico de millones de personas es una muy mala noticia, como lo es el Fondo Monetario Internacional, que le prestó a la Argentina el dinero que dijo Estados Unidos que le prestara, para que ganara la derecha, para que ganara Macri de nuevo. El daño que nos han hecho, y no hay derecho, no tiene el presidente la posibilidad de decir que frente a esto es brutal lo que se depende. No lo dijo con esas palabras, además, estas son mías, de los Estados Unidos. No puede ser, tenemos que ir modificando estas cosas. No tenemos que ser satélite de nadie, ni de China, ni de Rusia. ¿Qué Putin? ¿Qué Xi Jinping? ¿Qué Biden? ¿Qué Donald Trump? De nadie. Dignidad, decoro. ¿Para qué pelearon y se mataron en las cuchillas, en las sierras, en las montañas y en el mar? Los latinoamericanos que lucharon para que fuéramos libres. Para esto, para que haya medios de comunicación que pugnan cara a cara con el gobierno nacional para endilgarle el supuesto inventado, absurdo enojo que podría tener el gobierno de los Estados Unidos, porque dijo el presidente de la Argentina, no debemos ser satélite de nadie. Es muy doloroso esto, pero tenemos que tomar nota. Algunos están de vacaciones, lo merecen, y viva ese descanso. Y que no se enteren de nada, que ni miren el diario, ni miren televisión. Es perfecto, pero los que estamos, porque ya tuvimos las vacaciones, o porque todavía no nos tocó, o porque no vamos a salir de vacaciones, que esto le sucede lamentablemente a la mayoría de la gente, trabajemos de ciudadanos. No perdamos la oportunidad de endilgarnos con estos vendepatria, con esta gente que es capaz de poner en su diario algo que excita la imaginación de la gente a favor del entreguismo. Es una barbaridad. Vayamos a otra de las preguntas que hubo hoy en la Casa de Gobierno. Una situación puntual, que se conocieron los dichos del presidente respecto de querer cortar la dependencia con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Eso generó malestar. ¿Sobre eso no va a haber algún gesto? Tenemos un préstamo de una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, donde los Estados Unidos tienen una posición privilegiada, y esto significa una situación de dependencia muy fuerte con respecto a la Argentina. La Argentina busca no tener esa situación de dependencia tan fuerte con el Fondo Monetario Internacional y con los Estados Unidos. Por eso lleva adelante una política multilateral. Esto es lo que dijo el presidente de la Nación, y no hemos escuchado desde entonces hasta ahora ninguna posición oficial del gobierno de los Estados Unidos que nos diga que algo de eso ha causado algún tipo de malestar. Y si usan los diarios, si efectivamente existiera esa posibilidad, qué vergüenza. Ser un diario que se convierte en vocero de la Embajada de los Estados Unidos, que lo son habitualmente, o del gobierno de los Estados Unidos contra el gobierno elegido por su propio pueblo. Todo es inadmisible. Estas dos tapas que compartimos con ustedes en determinado momento, justamente cuando habló Alberto Fernández. Fernández a Putin, crítica a la dependencia con Estados Unidos y oferta a Rusia para la región. Frente a Putin, Fernández dijo que aspira a depender menos de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Y hay quien va y le pregunta, ¿van a dar alguna explicación de esto que están diciendo? ¿El gobierno va a hacerse cargo de esta barbaridad? Esto nos pasa. Pero también está lo jocoso, lo divertido. Aparecen cada tipos
porque ellos lo hacen muy bien. Ellos ya consiguieron Milei por tapo, ¿cómo se llama el otro? El diputado, no, el Tetaz. Esos consiguieron, lo pusieron 700 veces, exagero, 258 veces en el caso de Milei en muy poco tiempo. Ahí es donde uno hacía zapping, estaban ellos. Y a alguno le va gustando, alguna cosa llama la atención. Y consiguieron tener este tipo de representantes. Bueno, uno de ellos se llama Marra de apellido. Y este tal Marra dice, compungido, algo que viene a ser revelador de qué hay detrás de él, pobre, nada. De lo que hay detrás de estas posiciones periodísticas tan vendepatria. Entonces, ¿qué queremos? ¿Contraer deuda con China, que son comunistas? ¿Qué nos van a pedir? Va a ser complicado en política internacional. ¿Cómo lo vamos a explicar después? Cuando bien están planteando acá, cuando un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Qué bochorno, disculpen, no va por la escalerilla del avión, escalón por escalón, que no me vean, y cuando le preguntan de dónde viene usted, from Argentina, tratando de sacar un poquitito de inglés, pobre los que no saben bien inglés, porque inmediatamente nacionalidad argentino. Ah, ustedes. Mire lo que le preocupa a este muchacho. Caramba, llegar a Miami con estas barbaridades que han dicho los gobernantes. ¿No es gracioso? Yo lo pondría otra vez. Total, como mueve a una sonrisa y sobre todo habla de nuestros pecados, de credulidad frente a estos medios que impusieron a estos personajes. ¿Lo podemos ver de nuevo? A ver. Entonces, ¿qué queremos? ¿Contraer deuda con China, que son comunistas? ¿Qué nos van a pedir? Va a ser complicado en política internacional. ¿Cómo lo vamos a explicar después? Cuando bien están planteando acá, cuando un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Es muy bueno. Quiero todos los días un poquito de Marrita, por favor. Personaje, Capusotto. Busquemos algo de Capusotto, le pido cada cosa al equipo de producción, porque de esto hay que salir también con un poco de humor. Aunque a lo mejor Capusotto dice, terminó mi carrera, yo con esto no puedo competir. No hay manera con lo que van a ver después de mostrarles algo, que sea más serio. Y es que el Fondo Monetario Internacional vive esto con naturalidad. Son unos bandoleros, saben lo que han hecho, pero mantienen un cierto estilo en la negociación. Gary Rice, vocero del Fondo Monetario, dice, estamos trabajando lo más rápido posible para lograr un acuerdo. Estén atentos, dice el portavoz del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que los que se enojan son ellos, se enojan en la nación, se enoja Marrita en lo que está señalando, porque de verdad que le provoca un bochorno la posibilidad de ir a Estados Unidos y que se den cuenta que es argentino, de este país donde están queriendo ser comunistas, pero no lo pregunta solo Marra. Puede ser también una pregunta periodística este tema del comunismo. Si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China y vamos a dejar de ser demócratas porque el presidente viajó a China. A ver, de verdad, o sea, sinceramente siento que están dando un debate de los años 60, digo. Sí, es que no se sabe qué decir. La primera cara de Gabriel Cerruti lo dice todo porque parece mentira que puedan hacerte recorrido. Le vamos a presentar unos cuantos comunistas, además de Alberto Fernández, que está totalmente ya en esta visita a Putin, un día y pico con Putin, imagínense cómo le hizo el cerebro, y Xi Jinping. Vamos a ver, ¿quiénes están ahí con Putin? Me gusta eso de ni Capusotto se animó tanto. Macron, ahí lo tenemos al presidente francés, haciéndose comunista, muy atento en el contacto. ¿Quién más tenemos? Ya Trump con Putin. Y rojo como es, perfectamente le cabe lo de comunista. Miren qué simpatía que tienen Putin. Sonríen. Lo hizo sonreír a Putin y sonríe Reagan. Comunismo a full. Y ahora Piñera con Xi Jinping. Mire, qué comunista. Y la señora también, que es la que veía alienígenas cuando en 2019 salía la gente. Serían comunistas. Bueno,
Y Bolsonaro con Xi Jinping. Mire la expectativa que generaba cuando se da. Qué simpático. Bolsonaro y Xi Jinping. ¿Quién más se pasó al comunismo? Tenemos un toquecito de Merkel. A ver, Macron y Merkel con Xi Jinping. No tienen decoro. Se están volviendo todos comunistas, todos. Aquí vemos a un grupo de jóvenes. Están enojados con la forma de vida y lo injusto que es el mundo. Entonces, se hacen comunistas. Comunismo, comunismo, comunismo. Enérgicos marchan hacia la revolución. Comunismo. Pero si antes de que se hagan comunistas se les ofrece rock, pasa otra cosa. Rock, rock, yeah, yeah. Ya lo vemos. Empiezan a moverse como idiotas. Y si les agregamos algo de droga, se profundiza el efecto. La energía contra el sistema ahora se disipa entre ellos. Qué lindo es jugar con mi Carlos Marx y a otros juguetes bien concientizar. Ya viene la praxis con el pequeñín, que suena el pelado, se llama Lenin. Pero al que más quiero por su gran poder, se avecina Stalin, su nombre es José. Teatrito marxista, yo me voy a armar y a la lucha de clases jugar y jugar. Pero ¿qué está sucediendo? Qué grande Capusotto. Con el periodismo internacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es Biden el que tiene que sobrellevar una conferencia de prensa? Me parece que fue menos delicado que Gabriela Cerruti Biden. Y mire qué firme también la vocera de Biden frente a esta gente de Fox News. Fox News es una especie de suma diabólica de La Nación Más con TN. Usted amasa eso, lo tira sobre la mesa y saca un Fox News que va y le pregunta al presidente de Estados Unidos o a la vocera esto que vamos a ver. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch. Why does the president support abortion when his own Catholic faith teaches abortion is morally wrong? Well, he believes that it's a woman's right, it's a woman's body, and it's her choice. Why does the president, who does he believe then should look out for the unborn child? He believes that it's up to a woman to make those decisions, and up to a woman to make those decisions with her doctor. I know you've never faced those choices, nor have you ever been pregnant, but for women out there who have faced those choices, this is an incredibly difficult thing. The president believes their rights should be respected. Go ahead. I think we got to move on. I think we have to move on. You've had plenty of time today. Go ahead. Bueno, de ella no van a decir lo que mañana van a decir los diarios, porque encima aparecerá Gabriela Cerruti siendo criticada después de esta insólita, increíble. ¿Cómo la califica usted esta conferencia de prensa que tuvimos hoy a la mañana entre representantes de esa derecha mediática enloquecida y quien tiene que hablar como responsable, como portavoz del gobierno? ¿Qué piensa usted? Bueno, lo dejamos este momentito porque vamos a pasar a otro tema. Una radiografía del PRO que es necesario por lo que se está discutiendo ahora con la ciudad. Aparece Rodríguez Larreta como un protagonista una vez más, mentiroso desde ya, quejoso de por sí, pero además con un enorme egoísmo propio quizás de lo que él cree que es la ciudad de Buenos Aires con respecto al resto del país. Una ciudad de habitantes insolidarios, pensará que son, no todos indudablemente, pero debe pensar eso, porque si se anima a ser tan egoísta con el trabajador y con lo que es el propio gobierno nacional que se tiene que ocupar de todo el país, no solamente de una ciudad inmensamente rica, que construyó su riqueza formidable, la más importante, la que todavía muchos gozan entre 2003, 2004 y 2015, no quiere saber nada, nunca quiso saber en realidad nada. Con las responsabilidades, autonomía para derechos, sí, pero autonomía para responsabilidades, de ninguna manera. Macri se tiene que hacer cargo con los recursos tal cual están, sin un peso más. ¿Se hace cargo? Mira, a mí me cuesta mucho creer la Corte, que es una Corte seria que tenemos en la Argentina, que pueda, digamos, tomar una definición que es abiertamente inconstitucional. La Corte, si lee el artículo 75, que creo lo repetí varias veces hoy, no puede decir nunca eso, nunca.
Con lo cual, en ese sentido, estamos tranquilos. Te repito, deberíamos estar buscando juntos, más allá de estas discusiones de leyes y a pesar de tu pesimismo de que la presidenta no nos va a recibir, Macri, si mañana tiene que tomarse un avión, no sé, al Calafate, al Perito Moreno, donde esté la presidenta, mañana mismo. Dialoguista de aquellos. Esa era la Reta 2011, estamos hablando de los subtes. La Reta 2018, un poco más recientemente, a ver qué sucedía con él. Coparticipación. A ver si tenemos... Es una noticia, ahí está. Horacio Rodríguez Larreta, en julio del 2018. La ciudad tiene que tener la mayor autonomía posible y hacerse cargo de la regulación de los servicios. Bueno, vayamos a la Reta 2020 y la coparticipación ahora. Ahí lo tenemos. Se consolidó este avance no solo aumentando el monto que nos sacan, sino que además convirtiéndolo en discrecional, totalmente en contra de la autonomía. Mientras muchos países apoyan a las ciudades, a nosotros nos desfinancian. Ahora, lamentablemente, en los últimos meses tuvimos que enfrentar situaciones que van totalmente en contra de estos valores. Nosotros propusimos gestión y nos devolvieron decisiones intempestivas. Propusimos consenso, coordinación y nos devolvieron decisiones arbitrarias. Victimizarse es todo un estilo para sacar todo. La Reta necesita mucho dinero, está en campaña, ya decidió claramente traicionarlo a Macri, ya no le va a servir más el café ni le va a hacer los mandados, como uno pudo atestiguar en los tiempos en los que los veía juntos, sino que ahora quiere ser presidente de la República y para eso necesita mucha plata, pero mucha, porque Macri tiene la suya desde siempre y ya compró un medio de comunicación, ya se metió profundamente en La Nación Más, así que él necesita dinero, que va a andar dando dinero para pagar lo que corresponda de los micros que utiliza la gente para ir a trabajar, por ejemplo. No quiere saber nada con eso. Vamos a antes presentar este tuit de nuestro colega Alan Longi, que tiene una verdad muy importante, de 28.000 millones que se destinan a subsidios al transporte en colectivos de todo el país, 14.000 millones son de la ciudad de Buenos Aires. ¿Le parece bien? ¿Le parece justo? La mitad en la ciudad más rica. Y mientras tanto, en sectores que están mucho peor, nada. El boleto de los porteños se paga en un 57% por nación y en un 43% por el gobierno de la ciudad. En la provincia de Buenos Aires es 9% la nación y 91% la provincia de Buenos Aires. De ahí viene toda esta discusión de la que Larreta, por supuesto, necesitado de plata, de mucho dinero, para comprar mucho periodista, por ejemplo, para hacer mucha publicidad a su campaña, no se puede desprender. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también. Es otro claro avance contra la autonomía. Vamos a hablar de cosas positivas, porque para el país, en esta confrontación con el Fondo Monetario Internacional, con esta desgracia de haber tenido que aceptar un acuerdo que lo tiene el Fondo Monetario Internacional totalmente metido en la vida de los argentinos, esto que verdaderamente nos saca de quicio, más allá de que la extorsión llegó a tal extremo que parecía imposible ninguna otra salida. Bueno, hay que crecer, porque si no van a tener que ajustar. Esto va de suyo. Y vamos a ser testigos de un crecimiento que se viene produciendo ya, que viene de arrastre del 2021, que parezca mentira, en plena pandemia todavía, y que va a estirarse en el 2022. Rápidamente estas noticias le pido a Juanpi Montes Onganía, como digo siempre de la dinastía de Charlie Montes Onganía, que ya está preparando todo lo que se refiere a la tarea de Gustavo Silvestre. Las pymes se siguen recuperando, el 56.4% prevé una mejora económica este año. Esto es
más que interesante. Y también tenemos lo que había sido el cierre de pymes. ¿Podemos mostrar cómo se cerraban las pymes? Bueno, en el Gran Rosario, ¿se acuerdan de los despidos en las fábricas de electrodomésticos? Liliana, mire qué diferencia hoy con aquello que sucedía en 2018, el 12 de septiembre de 2018, cuando ya habían entrado buena parte de los miles de millones del Fondo Monetario Internacional y todo lo que habían pedido a los privados. Los datos oficiales de la era Macri habían cerrado 25.000 empresas pymes en esa fecha que dimos anteriormente del 2018. Y ahora volvemos con Liliana, pero volvemos para mostrar cuál es la realidad de hoy. Hablen, los escuchamos. A ver, y esta Mansur. empresa que hace 2 años tenía un poco menos de 500 empleados, hoy la planta que componen esta empresa Liliana acá en Santa Fe está compuesta por 1.140 empleados, con una proyección a fin de año de llegar a 1.500 trabajadores en esta planta a partir de la inversión que hoy se está anunciando. Es una batalla muy, pero muy importante. Y tenemos que participar, observando cómo son las cosas. Los aumentos para los jubilados de hoy, ganándole a la inflación en el comienzo del año, algo que viene ocurriendo desde el mismo momento en que el gobierno se puso en marcha, no deja de ser interesante, en medio de todas las dificultades que hay. No puede soslayarse que hay que ganar 100.000 pesos, por lo menos, para estar por encima de la línea de pobreza o ahí, caminando por la cornisa de la pobreza. Porque la inflación ha sido tremenda. Ya vemos lo que pasa con el mundo y vemos por qué. Es igual. Las corporaciones, los que dominan, los que tienen el poder real, nos llevan por delante. Pero sin crecimiento, la situación para el gobierno será muy difícil. Lo van a atacar por izquierda permanentemente y con razón por lo que es la relación con el Fondo Monetario Internacional. Y lo van a atacar por derecha porque no le van a alcanzar los dineros y va a tener que hacer el ajuste, todos contra él. Por eso, cada vez que encontramos, y todos los días tenemos esa posibilidad, encontramos datos positivos, los queremos compartir con ustedes. Así como hay que también mencionar lo negativo, como estábamos hablando recién, de la inflación y la carrera contra la misma, que hoy tuvo un partido ganado, nada menos que con los jubilados, que con el 12,28% están ganándole a la inflación que venía. Llega Gustavo Silvestre, llega nuestro buque insignia en la programación de C5N y nosotros los invitamos para mañana si Dios quiere. Muchas gracias.